¿Qué tal, amigos? Reciban un cordial saludo, saludo de bienvenida, originando desde la hermosa ciudad señora de Colombia, la ciudad de Guadalajara de Buga, en el departamento del Valle del Cauca. Yo soy William Vianney Solano, periodista de la Red Independiente de Cerca y defensor de derechos humanos. Y en esta oportunidad me es grato tener de cerca a Julián Martínez, a quien le damos un saludo de bienvenida. Muchísimas gracias, Julián, por estar con nosotros. Bienvenido. Hola William, qué gusto saludarte, recordar que nos conocimos personalmente en 2018, pero desde siempre hemos compartido esta causa del periodismo investigativo y qué gusto compartir en tu programa que se convirtió en una voz tan independiente en el Valle del Cauca. Mil gracias por esa deferencia. Y contémosle a los amigos o recordémosle a las personas que nos ven en estos momentos, grosso modo, ¿quién es Julián Martínez? Bueno, Julián Martínez es un colombiano común y corriente que profesionalmente ejerce el periodismo más o menos desde hace 12 años, más de 12 años, comencé mi carrera en el programa de televisión Contravía, que para la época dirigía Holman Morris. Posteriormente trabajé en Noticias Uno, la red independiente, que era el noticiero del Canal Uno, pero que durante este gobierno tuvo que salir del Canal Uno y pasar a la televisión privada. Y después he estado ejerciendo como periodista independiente entre los, digamos, proyectos que tengo actualmente está el de La Nueva Prensa, que es un medio que fundó Gonzalo Guillén, periodista investigativo, y Daniel Mendoza, el guionista de Matarif. Y yo me incorporé a La Nueva Prensa en marzo de este año, fundando una unidad investigativa con Gonzalo Guillén, en donde destapamos el escándalo de la ñeñe política. Y bueno, pues un periodista contrapoder, un periodista polémico, un periodista crítico, pero sobre todo un colombiano común y corriente que le gustaría un país más igual y más igualitario y muy apasionado por el periodismo. El periodismo, en otras palabras, Julián, es publicar lo que el poder quiere que no se conozca. De acuerdo, pues la teoría periodística, especialmente la norteamericana, que ha sido como un ejemplo de lo que en Colombia hemos asumido como periodismo investigativo, porque recordarás tú que en los años 70, cuando el Washington Post Watergate. destapa el escándalo de las interceptaciones ilegales de Nixon al Ujú. Partido Demócrata y que termina con su renuncia en agosto de 1974, que estamos muy influenciados por esa teoría periodística que nos lleva a ser muy críticos con lo político y con las decisiones públicas, lo cual determina lo que tú acabas de decir en esa frase, que el periodismo es lo que se oculta, lo que no quiere que la gente sepa. Y muchas veces ser periodista, William, y tú lo has vivido muy bien en Buga, y has vivido esa experiencia en Buga, porque entre más local es más periodístico. Entre más local hay más periodismo. Y es que muchas veces a uno como periodista le toca estar en contravía, en contracorriente de la misma opinión pública y de la opinión popular que muchas veces está comprada. ¿Cuáles fueron las motivaciones que a su merced lo acompañaron para lanzarse a este desafío, si se puede utilizar esta expresión, de ejercer el periodismo? La primera influencia que yo tengo para ejercer periodismo la encontré en el legado periodístico de Guillermo Cano Izaza, el director del periódico El Espectador entre 1953 y 1986. Desde 1952, perdón, desde 1952 a 1986, cuando lo asesina el cartel del narcotráfico de Medellín, digamos, dirigido por Pablo Escobar, pero Pablo Escobar era un miembro entre un gran clan de narcotraficantes que estaba la familia Ochoa, estaba, bueno, otros liderazgos políticos también.
Entonces, digamos que el legado de Guillermo Cano me lleva a mí a tener curiosidad e interés por la historia de Colombia y eso me da como una influencia muy clara para decidir ser periodista. Que existieran periodistas como Guillermo Cano, contrapoder, críticos, viendo el periodismo como una forma de ejercer el pensamiento crítico. Y a mí se me fueron cruzando una cantidad de referentes periodísticos con los que yo he tenido la oportunidad de tener una relación profesional periodística y aprenderles, pero además de eso una relación, pues dado el periodismo de amistad. Entonces, por ejemplo, mi primer maestro físico en el periodismo fue Holman Morris y quiero resaltar que a Holman yo le aprendí a tener como ese sentido de humanidad al ver la noticia, el sentido de ver la injusticia, el sentido de reconocer que aquí estaba funcionando algo mal. Y Holman me metió en la cabeza algo que yo le había leído a Guillermo Cano, pero una cosa es leerla y otra cosa es ejercerla, y es que el periodista es un defensor de derechos humanos, ¿sí? Lo primero que hay que decir es que el activismo del periodismo consiste en defender derechos humanos y en promover la transparencia de los gobernantes. Entonces yo encontré en Contravía los primeros valores, porque todos los periodistas tenemos unos valores, es decir, a mí me parece que hay que defender derechos humanos, darle voz a las víctimas, hacer investigación periodística. Muchas veces uno tiene que criticar cosas que son legales, pero que no son éticas. Y bueno, uno con el desarrollo de la carrera se va enfrentando a distintos dilemas, porque los profesionales del periodismo tenemos dilemas. Y creo que haber sentido tanta pasión, William, por algunos trabajos, también tiene que ver mucho que yo estudié en un colegio del distrito, que yo, digamos, he tenido una vida muy difícil económicamente, vengo de una familia de clase baja, pero eso me hace ver algunas problemáticas que sí. Esa debilidad en cierta forma ha sido como su fortaleza. Claro, porque el hecho de que tú sepas cómo de pronto hay unas realidades de Colombia que no todo el mundo conoce ni siente, pues eso te permite a ti, digamos, tener curiosidad sobre algunas cosas que deberían funcionar, porque es que en realidad aquí la gente paga impuestos y el Estado hace una recaudación muy clara y aunque todavía no alcanza la plata por la inversión que han hecho los últimos gobiernos, pues de todas maneras es evidente que aquí se están desfalcando en la plata a pesar de que mucha gente contribuya. Entonces, digamos que como periodista, haber tenido esa visión crítica es fortalecida porque uno sabe lo que es tener necesidades y aun cuando deberían existir más oportunidades. Entonces, digamos que yo creo que ese tacto y ese tipo de cosas te llevan a tener una vocación y un compromiso que se fue fortaleciendo en la medida en que el ejemplo que tú recibes es muy importante. Entonces, por ejemplo, para mí haber trabajado en Noticias Uno fue una experiencia de lujo porque trabajaba primero con unos grandes periodistas como Cecilia Orozco y como Ignacio Gómez, que Nacho Gómez, dicho sea de paso, fue otro de los periodistas que me inspiró porque él trabajó con Guillermo Cano y cuando yo empecé a estudiar la vida de Guillermo Cano me encontré que uno de sus pupilos era Ignacio Gómez, y como le dicen Nacho, nosotros le decimos Nachito, y es un tipo, o sea, es un tipo muy querido en lo personal, y pues imagínate, yo duré con él 6 años almorzando casi todos los días, entonces uno tenía la oportunidad de las anécdotas, de las historias, y todo eso uno lo va enamorando del periodismo, aunque el periodismo es una profesión de riesgo, es una profesión muchas veces muy mal paga, no tiene una volatilidad laboral y económica muy difícil, pero yo creo que de todas maneras, entre más uno trabaje y entre más uno le haga la lectura al país, pues uno va encontrando formas de ser influyente, que en algún momento encontraremos la forma de que la propia opinión pública nos done una plata para que uno tenga comprada la libertad por parte de los propios lectores. Digamos que, Porque, bueno, ahí vamos. sí, ¿por qué sales de Noticias Uno y cómo recuerdas a este equipo humano periodístico de la Red Independiente?
Bueno, yo renuncié a Noticias Uno el 31 de julio de 2017 y fundamentalmente fue una decisión personal porque sentí que ya se había cumplido un ciclo en mi vida, porque trabajar los fines de semana en lo personal era difícil y porque yo sentí que ya había cumplido con las expectativas de ese trabajo. Y por supuesto que extraño aún estar en esa redacción porque de las cosas más hermosas que yo he sentido en el periodismo es un consejo de redacción en Noticias Uno con Nacho, porque es un consejo de redacción en donde te diviertes, donde presentas el tema, en donde uno va sintiendo, digamos, como la genialidad, la pasión, que los compañeros de uno tienen unos temas geniales. Por ejemplo, yo trabajé con dos periodistas judiciales que siempre me deslumbraban las noticias tan grandes que traían para el noticiero. Y era uno Arnulfo Gómez, Arnulfo Méndez, que fue un editor judicial no me acuerdo en qué año entró él, pero él estuvo más o menos como hasta 2012, 2013 en Noticias Uno. Y Guillermo Gómez, otro gran periodista judicial. Pero también Noticias Uno pues tenía unos periodistas de trayectoria como Patricia Uribe, que lleva más o Mm. menos unos 30 años cubriendo derechos humanos y se sabe todo el tema del proceso de paz y tenían un olfato para la noticia increíble. Entonces para mí Noticias Uno sí fue como un posgrado, pero muy potente, porque de todas maneras yo siento que, por ejemplo, todo el talante investigativo de mi libro Chuzadas es con base en todo el aprendizaje que yo hice en Noticias Uno. Y digamos, a mí Contravía me da los valores, la experiencia, la pasión, que son las bases Como fundamentales. los principios rectores, digámoslo así. Correcto. Noticias Uno a mí me da una estabilidad laboral, pero me da unos conocimientos que yo no sabía que existían y que hoy me han permitido ya con la experiencia de 12 años tener ya en la hoja de vida que uno ha sacado chivas, investigaciones. Entonces, digamos, a veces la gente dice, uy, pero ellos cómo lograron descubrir tal cosa. Uno todo eso lo descubre con un proceso que va viviendo en la vida. Y en todo esto que a mí me ha pasado, pues a mí, pues yo he tenido la fortuna vuelvo y te digo, de trabajar. Mira, Holman Morris, en mi opinión, es un periodista grandísimo y la gente puede discrepar con él porque ahora se haya comprometido con una causa política con la de Gustavo Petro, pero de cualquier manera uno puede ver en contexto las cosas y Holman Morris fue un gran periodista y un tipo que tenía un programa con unas denuncias grandísimas, muy valientes. Muy, Eh, para ser Ahora bien, periodista. hoy estoy con Gonzalo Guillén, por ejemplo. Entonces yo te comparto, William, que Gonzalo Guillén digamos, Gonzalo Guillén ya tiene 45 años de experiencia en el periodismo. Imagínate. Gonzalo Guillén me duplica en edad, pero Gonzalo Guillén se ha convertido en otro padre que se me cruza y lo mismo, uno sigue aumentando el conocimiento y lo más bacano es que me he encontrado con gente que Cualquiera podría estar le gusta preguntándose, enseñar, le gusta enseñarle a los demás y eso es algo muy bonito. Señor, cualquiera podría estar preguntándose, ¿cuántos años tiene Julián Martínez? ¿Qué edad? tengo 32 años. 32 años. ¿Cuál es el precio que hay que pagar en Colombia para ser un buen periodista? Digamos que no tener cercanía con el poder te trae unas consecuencias económicas, pero cuando el periodista tiene cercanía con el poder, está violentando y violando, digamos, como la constitución de lo que es ser periodista, que es ser un vigilante del poder. Entonces, digamos que hoy vemos que el periodismo está muy contaminado de los poderosos y que ahora existen medios de comunicación que defienden causas políticas porque esas causas políticas están financiando el proyecto periodístico. Ahora bien, la tecnología le ha permitido crecer no tanto a los medios de comunicación, sino al periodista como tal. Entonces, por ejemplo, la gente dice, no, como me acuerdo mucho que Ramiro Bejarano ha citado investigaciones tuyas en El Espectador. Ujú. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo de que hoy la gente busca es a los periodistas más que a los medios. Yo le creo a 3 o 4 periodistas o la gente dice, uy, por ejemplo,
Por ejemplo, María Jimena Duzán tiene una credibilidad muy alta y la gente lo manifiesta constantemente en redes sociales. Entonces hay gente que citan, que tiene credibilidad. Entonces digamos que eso es muy difícil, William, manejar entre ser creíble y entre ser independiente. Es una balanza extremadamente difícil porque el camino fácil es ser cercano al poder y no meterse en problemas, sino ser un periodista manso Por ahí, que, por ahí hace incluso, bastante. por ahí incluso lo dice Julián, perdóname, el mismo Héctor Abad Faciolince, que la corrupción en el periodismo empieza cuando incluso el periodista empieza a aceptarle un almuerzo al político o al poder, ¿no? Correcto. Por ejemplo, ahí, por eso yo te hablaba que todos los periodistas tenemos dilemas, porque los periodistas sentimos, los periodistas también, digamos, tenemos convicciones, ¿sí? Lo que pasa es que a mí, yo sí doy el debate de frente porque uno no tiene rabo de paja, ¿sí? Pero hay personajes que no lo dan porque tienen a los amigos en el gobierno o están recibiendo como, pues, comisiones por las noticias. Entonces, digamos que una dificultad es esa, el sostenimiento económico, cuando uno Capuchins, no es Capu, independiente. Kapuczynski dice que, que para ser periodista hay que ser una buena persona, que las malas personas no sirven para ser periodista. Sin embargo, ¿cuál es el concepto de Julián Martínez? ¿Cuál sería el requisito primordial para ser un buen periodista? Mira, es que uno, ser mala persona no es buen negocio de ningún tipo, ¿sí? No se trata de decir las malas personas son malos periodistas, ¿sí? O que las buenas personas sí son buenos periodistas. Pues digamos que estoy de acuerdo con lo que plantea Kapuscinski, porque cuando uno, por ejemplo, trabaja investigaciones que tienen que ver con víctimas del conflicto armado, pues uno tiene que tener como una energía y tiene que tener un lenguaje y un acercamiento a la gente de mucho tacto y de mucha decencia, pero a su misma vez, William, yo creo que eso es lo que uno tiene que tener con todo el mundo, ¿cierto? Con el vecino, con el señor de la tienda, como periodista. Entonces, digamos que yo pienso que eso debe ser en general, pero uno para ser periodista tiene que tener, en primer lugar, curiosidad y duda. Y tiene que tener, digamos, una necesidad de satisfacer esas preguntas que tú te haces. Como una intuición, digámoslo así, ¿no? No, la intuición te la va dando la experiencia, pero William, un periodista es una persona que tiene unas preguntas y que le busca respuestas a través de los datos y no a través de las opiniones, a través de las cosas que él puede probar o que puede sustentar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un periodista lo que debe tener es absoluta curiosidad de las cosas. Entonces, por ejemplo, tú vas caminando y ves que algo no está funcionando, te puedes hacer preguntas. ¿Por qué ¿Por qué no funciona el sistema de transporte? ¿Por qué se están varando los buses? Entonces ahí ya tú empiezas, ya, eso es lo que, el siguiente proceso es el más fácil, que es el que lo da la experiencia, Sí. ¿cierto? La experiencia le da a uno que mandar derechos de petición, que hacer la entrevista, aprender a conseguir fuentes. Entonces digamos que los periodistas todos los días aprendemos. Esta no es una carrera como que, uy, ya son los duros, no. Todos los días uno aprende. Es una constante aprendizaje, digámoslo así, ¿no? Correcto, entonces para complementar, creo que hay que tener duda, pero sobre todo hay que tener también escepticismo y hay que tener, digamos, no tragar entero cuando alguien te dice algo. Entonces, por ejemplo, tú me estás diciendo algo, yo tengo que probarlo. Esa es la genialidad de ser periodista, Sí. recaudar datos, recaudar cosas que tú puedes probar. Nadie más odiado que el que dice la verdad, por ahí lo dice Platón, ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido como las denuncias específicas, recurrentes, el detonante que ha puesto y ha colocado a Julián Martínez en la mira de, de quien lo odia tanto? Bueno, mira,
quiero decir que yo soy periodista desde 2008, desde mayo de 2008, y estamos en el gobierno de Uribe. Yo me convierto en periodista en el gobierno de Uribe y empiezo a trabajar en Contravía. Y empiezo a darme cuenta que uno vivía en un país en un conflicto, empecé a entender unas pequeñas cosas del conflicto, de los actores del conflicto. Entonces, de las primeras investigaciones que empezamos a tener problemas fue la de las chuzadas del DAS, ¿sí? Porque nosotros, o sea, Holman Morris y yo, nos pusimos a investigar las chuzadas del DAS. De hecho, yo termino escribiendo el libro de las chuzadas del DAS. Es Claro. porque esa es una investigación. ¿Aló? Hola. Ahí como que hay problemas con la transmisión. Hola, Julián. Ahora sí te veo. ¿Y qué fue lo que pasó? No tengo ni idea, yo estaba hablando y tú te quedaste quieto y me dijiste, hola. Ah, sería que sacó, pero ahí estamos otra vez, No, yo te estoy oyendo bien perfectamente. pero ahí sigue todavía grabando, ¿no? Sí, porque sí, ahí está grabando. Lo que tendrías que hacer ahora es cortarlo y retomar desde donde yo te voy a responder. Sí. ¿Y cómo hago para cortarlo? Bueno, yo miro a ver cómo hago para cortarlo. Bueno, entonces si quieres te respondo y Sí, hacemos así. responde. Ujú. Listo. Pues mira, quiero decirte que yo soy periodista desde 2008 y en 2008 el gobierno era Álvaro Uribe y yo trabajaba con Holman Morris, que era uno de los periodistas más críticos. Entonces uno de los ejes investigativos más grandes era el gobierno, pero del gobierno se desprendieron dos investigaciones muy grandes que hicimos con Holman Morris. La primera fue el asesinato del alcalde del Roble Sucre, Mm. que es el alcalde que el 1 de febrero de 2003 le dice a Uribe que lo van a matar y Uribe se compromete a darle seguridad al alcalde y lo terminan asesinando y después Uribe nombra en la embajada en Chile a los asesinos del alcalde que estaba denunciando el paramilitar. La segunda gran investigación es la de las chuzadas del DAS, porque Holman era víctima de esas chuzadas. Entonces, nosotros con Holman empezamos a investigar ese tema. Y de hecho es por eso que yo termino haciendo un libro, porque desde 2009 yo venía investigando esa vaina a la lata y había tanta información después de 7 años de investigación que yo termino pues sacando ese libro. El caso es que en Noticias 1 hice una investigación, digamos, muy loca, y era que el padre Chucho, que es una figura del Ujú. catolicismo en Colombia muy reconocida, porque él salía en RCN en un programa y todo el mundo lo conoce, resulta que él aquí en Bogotá hacía unas misas a cielo abierto, pero eran Ujú. unas misas ilegales porque él no tenía el permiso del distrito para hacer las misas en los parques y poner desde las 4 de la mañana unos bafles que tenían los logos de RCN para poner cánticos y bueno, y oraciones, Hacer pero bulla, armaba era unos conciertos, lo cual molestaba a los vecinos. Entonces hacía esa fue ruido. una denuncia que me trajo, digamos, muchos ataques, incluso del propio padre, que incluso contrataron buses para que una cantidad de feligreses de la iglesia se encadenaran en la entrada del centro comercial donde funciona Noticias 1 y con carteleras, que éramos guerrilleros, que éramos mentirosos, que no sé qué, y todo, o sea, y todo lo del padre Chucho era para defender a Uribe también, que era lo chistoso. Posteriormente, digamos, bueno, en Noticias 1 se hicieron diferentes tipos de investigación, porque recuerda William, que una de las cosas que más reconoce la gente de mí o cuando me ve, es un momento en cuando yo abordo a Álvaro Uribe en el Congreso, el Ajá. miércoles 14 de diciembre de 2016, en donde yo le pregunto a Uribe sobre la sociedad que él tiene con Luis Carlos Molina, que es la persona que paga el asesinato de Guillermo Cano hace ya 34 años. Entonces, digamos que
Bueno, hay distintas investigaciones, pero sobre todo también han sido como mis posiciones en Twitter ante el público, que me han dado como un nivel de visibilidad que le han molestado muchísimo a algunos poderosos y bueno, ya con todo Ese día, el senador Uribe, ex senador, expresidente, expresidiario. presidiario, frunció el ceño. Él no respondió, pero desde ese día quedaste rotulado como, digámoslo, si se puede utilizar la expresión, Mira, William, yo te voy a contar públicamente una cosa que yo no he dicho en público y es que el expresidente Uribe, ese miércoles 14 de diciembre de 2016, le pidió a sus escoltas que me siguieran. Y estamos a 2020, yo entregué las pruebas a la fiscalía y nunca ha pasado nada. nunca pasaba nada. Y, y sí, desde ese día me rotuló él, a pesar de que yo ya le venía dando desde Contravía, pues dando a la investigación de Álvaro Uribe, porque no es una situación personal, es el fenómeno político Sí, porque de cualquiera podría también pensar, pero ¿por qué se la tiene montada? Perdónenme la expresión, los que nos correcto, no, no, no. Pues, ¿qué hacemos si ese es del gobierno, no? lo que pasa es que en primer lugar Uribe es la figura política más grande y más influyente, y él está permanentemente en la agenda pública, entonces omitir los hechos de Álvaro Uribe, así mucha gente esté cansada, pues de todas maneras, pues no es conveniente para el país porque él todos los días es noticia, entonces también nosotros investigamos a un tipo que es muy interesante. Pero te agrego algo, William. No hay otro político en Colombia tan interesante como Álvaro Uribe, porque es que yo te digo algo, Uribe tiene, o sea, uno puede sacar uno puede sacar 100 fotos de Uribe con narcotraficantes. Uno puede de Álvaro Uribe sacar 30 escándalos de corrupción gravísimos. Uno puede hablar de Álvaro Uribe y hablar de crímenes del más alto nivel, asesinatos, conformación de grupos paramilitares, robos. O sea, digamos que la corrupción en Colombia no es inherente a todos los políticos, porque, por ejemplo, en Bogotá el polo democrático con Samuel Moreno se robó esta ciudad hace ya 13, 12, 10, 11 años. Pero el proyecto político que dirige Álvaro Uribe es un matrimonio entre lo legal y lo ilegal. Entonces aquí está la oficina de Envigado y por ejemplo aquí está el Grupo Aval. Y Sí. Uribe articula la legalidad con la ilegalidad como nadie. Entonces, por ejemplo, con Gonzalo Guillén nos ha sorprendido sacar cómo el piloto de campaña de Álvaro Uribe y de Iván Duque era el piloto que llevaba la cocaína del cartel de Sinaloa de Guatemala a México, por ejemplo. De, Precisamente, de Colombia a precisamente, Guatemala. sí, precisamente según la última investigación del periodista Gonzalo Guillén y suya, Julián, el piloto del cartel de Sinaloa que transportaba a Álvaro Uribe e Iván Duque, aún hoy tiene también contratos ilegales con la Aerocivil. ¿La fiscalía investigará estas acciones? No sé si lo investigue, pero no espero mucho de la Fiscalía Francisco Barbosa porque él no está haciendo una fiscalía independiente y lo sustento con lo de la ñeñe política. La ñeñe política, los policías que interceptaron legalmente al Ñeñe Hernández están hoy en la cárcel. En cambio, los vinculados que hablan ahí, que están transando todo, eso sí no. Lo Geneco no, Callita Daza no, eh, Su merced dijo algo muy interesante cuando presentó el libro Las Chuzadas. Subrayó que la justicia de Colombia tiene miedo a procesar a Álvaro Uribe. ¿Todavía se sostiene en esa aseveración? yo creo que la justicia le tiene miedo a Álvaro Uribe, le tiene pavor, y el propio entorno delictivo de Álvaro Uribe, los propios delincuentes le tienen pavor a Álvaro Uribe. O sea, Don Berna le tiene miedo a Uribe, Mancuso le tiene miedo a Uribe. Jorge 40 dice que Álvaro Uribe es la persona más miedo, que le genera más miedo. Entonces, digamos que normalmente después de ver que a la justicia le ponían bombas, que mataron a los magistrados,
de la Corte Suprema de Justicia que investigaban el asesinato de Guillermo Cano, por ejemplo. Digamos, tenemos hoy una justicia que es inferior a la mafia. Y Álvaro Uribe, en el proceso por manipulación de testigos, termina renunciando al Congreso para no enfrentar su proceso en la Corte Suprema, precisamente porque habían pruebas tan contundentes que él necesita renunciar a su fuero y comprar un juez a su medida para que lo absuelva, ¿cierto? Lo cual nos demuestra que la institucionalidad colombiana todavía es muy débil, especialmente con el narcotráfico, porque Uribe representa los intereses del narcotráfico. Entonces, digamos que sí veo una justicia que es inferior, pero intentó con el proceso de la Corte Suprema de Justicia enviarle un mensaje que no puede seguir haciendo lo que se le da la gana. ¿En qué fundamentarán ese pavor que le tienen al señor Álvaro? Digamos, en primer lugar, porque, William, mira, es que investigar a Uribe es, o sea, mucha gente se le acerca a uno y le dice, vea, no investiguen más a ese señor, ¿sí? No lo hagan. Eso es lo que ha hecho Carrera, por el miedo que genera, por los intereses, por lo que él compra, por lo que manda hacer, ¿cierto? Entonces, digamos que no sé exactamente qué puede pasar por la cabeza, digamos, del magistrado Reyes, pero desde que el magistrado Reyes asumió el caso, al tipo se le volvió la vida una mierda, William. Al tipo se le cambió la vida. Sabía que lo estaban oyendo. El tipo lo empezaron a seguir. Al tipo le infiltraron su edificio. Al edificio donde él vive pasaban cosas muy raras, se metieron. Y todo eso en medio de la investigación de Álvaro Uribe. Y claro, los uribistas siempre dicen, no, pero eso no es persecución, nosotros no tenemos nada que ver, es que ellos quieren ese escoltas y se hacen las víctimas y no sé qué. Pero hoy tenemos trazada una política de seguimientos en donde ya, por ejemplo, en la cara le dicen a uno que uno está en los documentos de inteligencia, pero que no, que ahí no hay nada legal, ahí no hay nada legal. Entonces, digamos que las prácticas siguen, William. Lo que pasa es que han sofisticado todo, porque, y son las mismas personas que ejecutaron los delitos del DAS. Lo que pasa es que ahora ya no se mandan cartas, ahora tienen otra forma Otro modo de operar, operandi. otra forma de operar, pero que igual descubriremos en el momento en que lo consolidemos. Lo Se descubriremos. se dice que lo, Cómo regresó el crimen organizado a tomar el control de la seguridad y por eso es que existe hoy en Colombia un fenómeno de violencia que se convierte en el negocio político del centro democrático y del gobierno y de sus, y de sus cómplices en la política. se dice que lo que uno publica y habla como periodista lo sostiene como hombre, debe sostenerlo como hombre en cualquier estadio, en el estadio jurídico, por lo que se conoce en la FLIC como el acoso judicial, que su merced sabe que también he sido víctima de todo eso. Eh, ¿Usted sabe las consecuencias, Julián, a las que se puede someter por todo esto? ¿Cuál es su postura frente a todo esto, el efecto que esto pueda producir en su vida? William, mira, por supuesto que tengo preocupaciones por respecto de mi seguridad porque soy una persona que tiene que desplazarse con hombres armados a cualquier tipo de reunión. Segundo, porque he recibido información que el solo hecho de recibirla te desestabiliza un poco y es que he recibido unas amenazas muy graves ya este año, pues en el pasado no había recibido otro tipo de amenazas, pero este año he recibido unas amenazas en particular que me hacen preocuparme. Pero por el mismo lado, William, yo veo que la gente me ha creado una cerca mediática que también constituye como un esquema de seguridad invisible. Entonces, a esa opinión pública no le puedo fallar porque yo estoy en mi momento y este momento no lo voy a tener siempre.
Y sobre todo ese poder de En este denuncia. momento, pues yo no quiero que sea efímero porque yo quiero ser periodista, yo quiero hacer cosas, pero si es efímero, yo no quiero fallarle a la opinión pública porque eso ya pasó en el pasado, William. La opinión pública le va a decir a la gente cuando la JEP empiece a descubrir la verdad y se empiece a saber cosas que de verdad no sabemos, la gente va a decir, ¿los medios dónde están? ¿Dónde estaban los periodistas? Y nos van a Exacto. pasar una cuenta de cobro, ¿sí? Pero nosotros sí le estamos cumpliendo a la opinión pública. Aunque da mucha tristeza que uno saque una investigación y no pase nada y que se te A recueste. veces uno se puede sentir, no sé si a su merced le Pero no es pasa. nuestro papel, entonces digamos que, pues uno no es auxiliar de la justicia, pero me parece muy chévere cuando uno puede revelarle a la opinión pública algo que querían ocultar, pero que la gente debía saber. Por ejemplo, que el hermano de Marta Lucía Ramírez, vicepresidente de Colombia, es un narcotraficante. ¿A usted no le pasa que a veces se siente como un perro, perdóneme la expresión, que le ladra a la luna? O sea que Claro, los efectos del poder de la denuncia que lo caracteriza no pues producen frutos. es que, digamos, yo sí tengo frutos, pero es que mis frutos están más ligados como en expectativas profesionales y personales y no en el dinero, ¿sí? Pero el dinero es importante, el dinero es importante. Y Sí, digo esto es porque, pues porque realmente tú lo has definido. Uno en realidad es un perro que le está ladrando a la luna porque mientras este país no tenga, digamos, como la revolución educativa que le permita a la gente tener el alfabetismo político real para tomar una decisión electoral, vamos a seguir eligiendo gente que simplemente se reparte el poder entre dos grupos. Entonces, 4 años tienen trabajo de este, los otros 4 años van a tener trabajo de este. Entonces, yo creo que mientras, o sea, la solución está en nuestra labor, en nuestra posición como ciudadanos. Pero es muy difícil mientras no haya educación porque en realidad hay gente que no entiende ni siquiera cómo funciona el país y le meten los dedos en la boca. Entonces digamos que, pero yo tengo la esperanza porque nosotros somos la generación más estudiada de la incertidumbre, de toda esta sí, cosa. Y pues el país también ha cambiado porque, y que existan jóvenes, digamos, como Dylan Cruz, que era un chino que se le paró al ESMAD y se le paró como a las políticas gubernamentales y al gobierno, con unos argumentos de que el chino quería estudiar y pues lo termina matando el Estado, pero mira, William, yo no soy de esa generación y yo sí admiro a esos chinos porque se le paran al gobierno y tienen pensamiento crítico. Por supuesto que ellos no son violentos, ellos sí. son artistas, ellos son estudiantes, ellos Eh, son, ¿Cuál es, digamos, cuál es eh, pues, es decir, la vida siempre me ha enseñado que el tiempo no se detiene y que es algo que sucede mientras suceden tantas cosas. Ya se nos está agotando el tiempo y me gustaría de pronto redondear esta valiosa entrevista eh, con algo. Tuvimos un pequeño percance allí, no sé si su merced nos sugiere que lo editemos, que lo cortemos o lo presentemos así, no, no faltará el miércoles en la semana que diga que le recortamos lo que no convenía o lo que convenía, pero tuvimos si usted me dice que la pasemos así, la pasamos así, o si no, le recortamos la pequeña falla que hubo allí, ¿no? mira, todo fue muy espontáneo, pero como nosotros quedamos un poco coordinando desde dónde íbamos a retomar, creo que tú lo puedes editar, pero Ah, bueno. incluso si saliera esta respuesta me parece que no. Bueno, y lo otro, ya para terminar, Julián Martínez, ¿qué esperas de todo esto? ¿Y cómo se consigue el libro de las chuzadas? ¿Y cuáles son tus expectativas de tu labor como periodista en Colombia? ¿Qué esperas? Bueno, en primer lugar, yo espero que la Nueva Prensa, que es el medio en donde estoy escribiendo con Gonzalo Guillén,
se siga ratificando como una alternativa de periodismo político y judicial que hace periodismo investigativo y que promueve la defensa de derechos humanos. Entonces, estamos en ese proyecto, consolidarlo y seguir sacando notas ahí. Poder conseguir financiación para tener, digamos, la posibilidad de pagar reporteros y nutrir un medio con una agenda que esté mucho más cercana a la ciudadanía y que no tenga intereses. Chuzadas es una publicación que se hizo en 2016, tiene 2 ediciones que están agotadas. Entonces, no es un libro que está en las novedades de la librería porque ya se agotó. Tengo entendido que Random House quiere volverlo a imprimir, pero con todo el tema de la pandemia se han suspendido algunos planes como sucede en cualquier empresa. Yo creo que por el tema, muy pronto va a volver a estar en las librerías. Mientras tanto, se puede conseguir virtualmente o en los mercados más independientes. Yo sé que de pronto en una librería se podrá conseguir mi libro, pero no en una librería de sucursales y eso, pero en una librería debe estar. Sí. Julián, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos diste de estar de cerca en este medio de comunicación. William, qué gusto. A mí me encanta el nombre, pero sobre todo que coincidamos en la forma en que ejercemos periodismo y pensamiento crítico. Entonces, para mí es un orgullo que me hayas entrevistado. El mensaje ya para terminar, Julián Martínez. Bueno, el mensaje para la gente es primero que se sigan informando con DC y segundo, que lean, se relajen, que la única forma de pronto de cambiar el país es viendo con pensamiento crítico las cosas que están pasando. No se matriculen con ningún político, pero tengan la capacidad crítica de saber que el voto, que informarse es muy importante y que cada vez que tengamos esa cita, pues uno la haga con información y para eso existen los periodistas, que no se nos sigan subiendo las personas que no tienen buenas intenciones con nuestro presupuesto, porque todos estamos pagando impuestos. Toda la gente paga impuestos. Él es Julián Martínez. Yo soy William Vianney Solano. Este espacio de cerca, periodismo independiente. Con permiso.